Hace 15 días creo, vimos este tema de las malas decisiones, o 3 semanas creo, no me acuerdo. Elimelec y Noemí tomaron una mala decisión al irse a Moab. Y aquí en este capítulo 3, ya Noemí parece que se le está pasando la amargura y toma la iniciativa de buscar un hogar para Ruth. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Entonces toma la decisión que ya vimos en la lectura, que parece ser una mala decisión. Bueno, ella pensaría que era buena, pero nosotros podemos creer que una decisión es buena cuando pudiera no serlo. Lo que le dice en los versículos 3 y 4 parece una locura. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Cómo se atrevió Noemí a decirle esto a Ruth? Ruth confía en ella, en su suegra. Dice, bueno, pues mi suegra es más madura que yo. Dice, y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Esto habla bien de Ruth, pero Ruth pudo haber hecho otra cosa, pudo haber dicho, Noemí, pues lo que tú me estás proponiendo como que no huele muy bien. Al tomar esta decisión, Noemí se está arriesgando. Al dejarse guiar Ruth, se está arriesgando también. Las cosas podrían haber terminado bien, pero podrían haber terminado mal. Es más, pudieron haberse convertido las cosas en un auténtico desastre. Hay un dicho que dice que el que no se arriesga no gana. Hay personas que son muy arriesgadas. Hay personas que arriesgan su vida, personas que arriesgan su matrimonio, personas que arriesgan su reputación con tal de hacer lo que ellos quieren hacer. A veces estamos enfrente de una encrucijada, en donde tenemos que tomar una decisión, en una disyuntiva: o me voy por aquí o me voy por acá. Ruth está ante la disyuntiva de compartir su vida con un hombre al que casi no conocía. Ya lo había conocido, ya en el capítulo anterior ya trató con él, pero lo que conocía de Booz era muy poco. Entonces, en lugar de mejorar su situación, en realidad podría también empeorar. Si Ruth iba a hacer lo que dice el versículo 4, lo que le dijo Noemí, ella pudo haber terminado violada. Y si eso hubiera ocurrido, qué cosas tan tremendas hubieran sucedido. Esta no es una historia de amor, precisamente. No es la historia del amor entre dos jóvenes, porque Booz ya tenía sus años. Ruth era joven, pero pues ya había sido casada, ya sabía lo que era eso. Entonces no eran dos jóvenes precisamente, no eran dos muchachos. Booz tendría muchos más años que Ruth. Le dice en el versículo 10 que es sorprendente que no pusiera sus ojos en un joven. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. O sea, quiere decir que él no era joven. No tenemos idea de qué edad tendría, pero joven no era. Entonces, Ruth no andaba buscando un romance, no estaba para eso. Booz pues tampoco. ¿Qué es lo que Ruth buscaba? Buscaba la seguridad que un matrimonio puede dar. Pero aquí vemos acerca del matrimonio levirato, que se llama matrimonio levirato.
La ley decía que si un marido moría sin tener hijos, entonces un hermano del marido tenía que casarse con ella para suscitarle descendencia al difunto. Pero Booz no era hermano de Malón, el que había sido esposo de Ruth. No sabemos exactamente qué parentesco tenía Booz con Noemí, no con Ruth. Pero el asunto es que tenía que suscitarle descendencia a Elimelech. Malón pues no había tenido hijos. Tal vez no existía la obligación, algo legal, de que tenía que casarse con la viuda del difunto, ¿no? No existía la obligación, pero sí la posibilidad. Pero desgraciadamente la Biblia no habla mucho acerca del levirato. Dice algunas cosas nada más. Y es por eso que eso que le recomienda Noemí a Ruth, tal vez tenía ciertas bases, pero que no alcanzamos a entender. Tal vez las cosas no fueran tan malas como podríamos pensar. ¿Quién sabe? Booz era pariente de Elimelech, pero había un pariente todavía más cercano que Booz. Es lo que dice el versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice Booz, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Tal vez Elimelech, Booz, era primo de Elimelech. Tal vez era primo segundo, y podía ser que había un primo primero, porque dice un pariente más cercano. No sabemos exactamente. ¿Quién sabe? Hay algunos que han dicho que lo que está haciendo aquí esta Ruth es proponerle matrimonio a Booz. Pero eso no parecería ser lo correcto. ¿Será acaso que se había dado cuenta esta Ruth, o algo sabía esta Noemí, de que este Booz era un hombre muy tímido? Hay mujeres que han llegado a proponerle matrimonio a ciertos hombres. Como ven que esos hombres son muy tímidos, dicen, bueno, pues si él no toma la iniciativa, pues la tomo yo, y a ver qué sale, ¿no? Ruth era joven, Booz no. También eso se vería mal, que una mujer joven se acerque a un hombre pues, que le lleva algunos años. Y también sería mal visto que Ruth se acercara a Booz porque ella era extranjera. Y además otra cosa, Booz era rico. Entonces la gente pudo haber pensado que Ruth era una interesada, que se acercaba a él porque pues, lo que le interesaba era el dinero. Entonces estaba difícil la situación. Pero ustedes conocen la historia. Termina la recolección de la cebada y se sienten ahí todos a comer. Come Booz, se toma su copa de vino y se acuesta a dormir. Dice el 7. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de la cebada. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Esto parece ser muy indecente. Parece que Ruth está actuando como una mujer fácil, ¿no? Esto lo hizo Ruth de noche. ¿Cómo una mujer anda buscando a un hombre de noche? Hay cosas aquí que no se ven muy claras. Algunos dirían que este es un capítulo obsceno, que está actuando Ruth como una mujer desesperada, que casi se está volviendo loca. Se está arriesgando Ruth, se está arriesgando mucho. Ella no podía estar segura de que las cosas pudieran terminar bien. Estaba arriesgando su reputación. Vean el 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Corrió de boca en boca
que Ruth no había dejado a su suegra, y eso a la gente le gustó. Y no solamente hizo eso, sino que se hizo de la religión judía, ¿no? Adoptó el judaísmo. Ruth no sabía cómo iba a reaccionar Boaz. Entonces, pues era mucho lo que estaba en juego. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis podemos leer que Dios no creó al hombre para vivir solo? No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Entonces, no es malo que un cristiano soltero busque una pareja. No es malo que una mujer cristiana busque marido. Dios no creó al hombre para estar solo, Dios no creó a la mujer para estar sola tampoco. Yo me imagino que Ruth se sentiría muy mal pensando qué sería de ella y de su suegra si no conseguía pareja. Dicen algunas mujeres que se sienten triunfadoras, exitosas, dice, yo no busco mi media naranja, dice, yo soy una naranja completa, ¿no? Dice, yo no quiero casarme. La Biblia no habla de medias naranjas, la Biblia habla de una ayuda idónea. No cualquier mujer es una ayuda idónea para un cristiano. Un cristiano debe de casarse con una mujer cristiana, pero no con cualquier mujer cristiana. Debe de buscar a la mujer cristiana que Dios tiene para él, y viceversa. Una mujer cristiana debe buscar un marido cristiano, pero no cualquier marido. El asunto no es que un soltero busque una pareja, sino que busque la pareja apropiada, la pareja adecuada. Bueno, solamente Dios sabe qué esposa necesita X hombre o qué hombre necesita X esposa. Acuérdense ustedes que un cristiano o una cristiana busca pareja no con la intención de ser feliz. Los inconversos sí buscan eso. Los inconversos buscan una pareja que les haga feliz. Pero un cristiano no debe buscar eso. Un cristiano debe buscar una pareja que le ayude a hacer la voluntad de Dios. Esa es la ayuda idónea. Que le ayude a hacer la voluntad de Dios. Pero vean una cosa. Para que un hombre busque una mujer que le ayude a hacer la voluntad de Dios, es que él quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿para qué quieres casarte? Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios y buscas pareja, la pareja que te toque no va a ser una ayuda idónea. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cómo te va a ayudar una esposa a hacer la voluntad de Dios? No puede ser. Entonces, el asunto es formar un matrimonio donde ambos deseen hacer la voluntad de Dios. En un matrimonio donde ambos quieren hacer la voluntad de Dios, las cosas van a acabar bien. No cabe ninguna duda. Supongamos que un joven es egoísta, nomás le importa su vida, su futuro, su placer, su comodidad, y quiere una pareja, y le pide a Dios una pareja. Pero, ¿con qué intención le pedirá a Dios una pareja? ¿Para qué quieres la pareja? Si tú no tienes interés en Dios, ¿qué clase de pareja te va a tocar? Si una muchachita soltera que dice que es cristiana, pero dice que lo es, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, si eso no entra en sus planes, entonces ¿para qué quiere un marido? Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ¿para qué quieres un marido? Un joven cristiano, antes de casarse, debe estar seguro de qué clase de carácter tiene la candidata. Pero, ¿será cristiana realmente esa candidata? Sí, te gusta, te atrae, pero el asunto ¿es cristiana realmente? Porque si no lo es, te vas a meter en graves problemas. Otra cosa, si un joven no es un cristiano verdadero, Dios no le va a dar una cristiana verdadera. Las cristianas verdaderas no abundan.
pero los cristianos verdaderos tampoco. Entonces, si tú no eres un cristiano verdadero, Dios no te va a dar una cristiana verdadera. Pero vean, en la historia que estamos leyendo, ustedes pueden ver que Booz tenía discernimiento espiritual. Era un hombre, digámoslo de esta manera, en quien Dios ya había hecho cierta obra. Lo mismo lo vemos en el caso de Ruth. Cuando Ruth se casó con Malón, ella no era convertida, ¿no? Pero pues Malón tampoco, por la forma en que actuaron, pues, actuó como un necio. Pero aquí ya para estas alturas vemos que ya Dios obró en la mente y en el corazón de Ruth. Entonces, Dios había estado obrando antes en Booz y ya había obrado en Ruth también. Booz sabía que lo que llevó a Ruth a sus pies, ahí cuando le descubrió los pies, no era una pasión sensual. Él no entendía eso. Y Ruth sabía o entendía que Booz no era un mal hombre y que no se iba a aprovechar de lo que ella pensaba hacer. Hay una pregunta: si Booz tenía ya sus años, ¿por qué aún permanecía soltero? ¿Era rico? Sus paisanas de ahí de Belén, las jóvenes, pues lo verían como un buen candidato. Yo leí un comentario que me dio algo de risa, que dice que es posible que Booz hubiera tenido algún defecto físico, o que haya sido muy feo, por eso no se había casado. Pero hay mujeres que no se fijan tanto en que el hombre es feo, que tenga dinero y aunque sea feo, no importa. ¿No? Pero ¿por qué Booz era soltero todavía? Una posibilidad que a mí se me ocurrió es pensar que Booz no había encontrado esposa porque no había encontrado la candidata que a él le parecía buena, ¿no? Entonces ya tenía 2 años, pero pues él estaba orando, bueno, pues un día Dios me dará una buena esposa, y Dios se la trajo. ¿Desde dónde? Imagínense. Dios le trajo a Booz una esposa desde el otro lado del Jordán. Y vean una cosa, Ruth había tenido un marido, Malón, que no era un creyente verdadero. Y vean, le quitó ese marido Dios y le dio un cristiano verdadero. ¡Wow! No les meto ideas, mujeres, no les meto ideas. Ruth no se fijó en que Booz era rico. Ella se fijó en que ella era una mujer virtuosa. Entonces, si tú buscas pareja, pues deberías de seguir el ejemplo de Booz y de Ruth. Dios le dio a Ruth un esposo donde no cabría esperarlo. ¿Quién iba a decir que le iba a dar un esposo en aquel lugar? Ya después de que se acostó y que se quedó dormido y que sucedió lo que ya vimos, Booz no actuó con lascivia. Otro lo hubiera hecho, pero él no lo hizo. Y ni tampoco pensó Booz que esta Ruth tuviera malas intenciones, sino ella vio las cosas con ojos, él vio las cosas con ojos espirituales. Vean cómo dice en el 10, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, él vio la mano de Dios en la actitud de Ruth. Y vean ustedes cómo la trata como un padre. Vean cómo le dice en el 10: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y en el 11: ahora pues no temas, hija mía. Vean, la trata como un padre. Además protege su reputación. Vean lo que dice en el 14: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. O sea, no la dejó que se fuera en medio de la oscuridad, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. O sea, está protegiéndola. Y luego provee para ella, le dice en el 15: quítate el manto que traes sobre ti, tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces, él actuó como un cristiano verdadero debería de haber actuado.
Le preocupaba a ella su integridad, su reputación, que ella estuviera bien físicamente, etc. Él actuó muy bien. Ruth encontró un buen marido, pero vean una cosa, Dios estaba detrás del asunto. Los buenos maridos no abundan, pero existen. El asunto es que tú seas una buena esposa, una buena candidata. Si tú eres una buena candidata, Dios te dará un buen marido. No abundan, pero pues ¿qué trabajo le cuesta a Dios eso? Pueden ustedes ver aquí que Ruth es una mujer de carácter. ¿Por qué? Porque se arriesgó. No cualquiera se arriesga. Ella pudo haber hecho otra cosa, diferente a lo que le estaba diciendo a Noemí que haga, pero no lo hizo. Confió en su suegra, en su discernimiento, en su sabiduría. Y volviendo a Booz, este hombre tenía convicciones. ¿Cómo podemos estar seguros de que las tenía? Porque no cayó en tentación. Es lo que pasó con José cuando estaba trabajando con Potifar. La diferencia de edades entre José y Booz sería mucha. Cuando no cayó en tentación José, acuérdense, tendría 16, 17 años. Aquí Booz pues, tendría ya 30 y cacho. Tal vez hasta cerca de los 40, no sé yo. Pero Booz pudo haber caído en tentación. Al tener ahí cerca a esta Ruth, pudo haber dicho, bueno, pues, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad? Pero no lo hizo. Los judíos del Antiguo Testamento, me refiero a los judíos fieles porque había unos bien malvados, ellos veían el matrimonio como algo sagrado. Ellos pensaban que el matrimonio era para toda la vida. ¿Se acuerdan que Cristo, cuando habla del divorcio, dice que Dios permitió en el Antiguo Testamento el divorcio? Dice, pero originalmente no fue así. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Pero por qué Dios permitió el divorcio? Por casos de adulterio. Bien, Dios lo permite, por casos de adulterio, pero no es obligatorio. O sea, si el marido quiere perdonar a la mujer adúltera, o viceversa, puede hacerlo, pero no están obligados a hacerlo. La Iglesia Católica dice que el divorcio es inaceptable en todos los casos. Eso no es cierto. Dios lo permite en el caso que les estoy mencionando. Pero cuando Cristo habla del divorcio, da a entender que Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio no soluciona nada y trae un montón de problemas. Dios odia el divorcio, porque detrás del divorcio está el pecado. Dios odia el pecado. El divorcio es consecuencia del pecado. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un vínculo permanente. Repito, hasta que la muerte nos separe. ¿El matrimonio qué es? Es un pacto, es una alianza. Se compromete el esposo a serle fiel a la esposa se compromete a serle fiel al marido, a suplir sus necesidades, a estar con ella en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y firman, ambos firman, pero pues, qué fácil es firmar. El problema es cumplir. Pues tú dijiste que en las buenas y en las malas, pero ya el marido no encuentra trabajo, ya le está pidiendo el divorcio, no aguanta nada. El matrimonio es un riesgo. Matrimonio es un riesgo, pero con la ayuda de Dios, el peor matrimonio puede terminar bien, con la ayuda de Dios. El asunto es que ambos quieran hacer la voluntad de Dios. Es más, si uno solo, sea él o ella, quieren hacer la voluntad de Dios, hay esperanza para el otro. Tú, ¿quién sabe, dice Pablo, si quizá puedas hacer salvo a tu marido? ¿Quién sabe, marido, si quizá puedas hacer salvo a tu esposa? Tú ora por tu pareja. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Si te salvó a ti, que no salve a tu pareja. No me digas que tú eres una perita en dulce. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Pero dicen ahora que ya no es así. Dicen,
No me acuerdo quién me dijo el otro día, que no, que tú te casas y ya ahí hay una cláusula que dice que si en un año no te llevas bien, ya automáticamente quedas separado. ¡Wow! ¿Será posible eso? Dicen que si no te llevas bien con tu pareja, no dicen que puedes divorciarte, no, dicen que debes divorciarte. El matrimonio antiguamente no era basado en sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son variables. Bien, hoy nos sentimos bien, pero mañana quién sabe. Hoy vemos la vida de una manera, pero mañana la vamos a ver de otra. Alguien dijo esta frasecita, que todos nos casamos con la persona equivocada. La persona que inventó esa frasecita, de que todos nos casamos con la persona equivocada, fue una persona amargada. Una persona que trató de enderezar su matrimonio y no pudo. Dice, no, eso nos pasa a todos. Pero el que dijo esa frase no la dijo el día que se casó. No, los que se casan, en el momento que se casan, creen que están haciendo lo correcto. Creen que la persona con la que se casan es la persona adecuada. Pero ya después las personas cambian, su modo de pensar cambia, todo va cambiando. Entonces, simplemente un mes, un año después de casados, las personas ya no son las mismas. Cuando tú te casaste, pensaste que te casabas con la persona adecuada, pero ya después de un año ya no la ves tan adecuada, ni ella te ve a ti tampoco así. Ya ven puros defectos y ya no ven ninguna virtud, ninguna cualidad. El problema de los inconversos es que se casan guiándose por los sentimientos. O sea, el vínculo que les une es puramente emocional. O sea, sienten que les late, pero el amor verdadero no está ahí metido de por medio. Nuestras emociones son cambiantes. El matrimonio, según la Biblia, es un pacto. Tú te comprometes a serle fiel al otro. En el matrimonio cristiano nos comprometemos a hacer lo que Dios dice. Hay un montón de versículos aquí en este libro que son aplicables al matrimonio. Entonces, ¿quieres tú saber cómo salir del problema? Aquí está, busca la solución, aquí está. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, hay solución para tu matrimonio. Pero si no quieres hacer la voluntad de Dios, pues entonces, haz lo que quieres. En el matrimonio nos comprometemos a hacer lo que Dios dice. Bueno, en realidad el cristiano se compromete a hacer lo que Dios dice no solo en el matrimonio, en todas las áreas de su vida. Y los sentimientos pues no tienen nada que ver aquí. Los inconversos se comprometen a amar al otro y firman, ya lo dije, les ponen el anillo, les ponen el lazo y el anillo y las arras. Esas tres cosas que se dan en la Iglesia Católica simbolizan la fidelidad, el amor hasta el fin, hasta lo último. Yo me comprometo a sostenerte, me comprometo a amarte con amor eterno. El anillo habla del amor eterno, ¿no? Que ni empieza ni tiene fin. Y el lazo, pues ya estamos amarrados, ¿sí? Ya no podemos zafarnos, estamos amarrados. Pero pues al rato el pecado interviene, el diablo interviene y las cosas terminan muy mal. Los inconversos, aunque se comprometen, no pueden cumplir ese compromiso. Para que un hombre pueda cumplir con el compromiso de amar a su pareja, tiene que ser cristiano. El que no es cristiano no puede. Si tú te casas, tienes que entender que el matrimonio no puede ser tomado a la ligera. Si te casaste es para siempre. Si te comprometiste a amar a tu pareja, eso va a ser hasta que la muerte los separe. Y si eres cristiano, no puedes decir que no puedes amar a tu pareja. No, tienes que hacerlo. Dios te ordena que lo hagas. Los cristianos debemos amar a nuestra pareja, pero no de mala gana. Debemos amar a nuestra pareja con alegría. ¿Por qué? Porque Cristo está de por medio.
Si tú amas a Cristo, tienes que amar a tu pareja. ¿Cómo es posible que dices que amas a Cristo y dices que no puedes amar a tu pareja? Si dices que no puedes amar a tu pareja, más bien di que no quieres, no que no puedes. No quieres amarla. Y si no quieres y no puedes, pues entonces no eres cristiano. No digas que lo eres. Los matrimonios de antes, en el Antiguo Testamento, tenían en ese sentido de compromiso. Por eso es que eran muy diferentes a los matrimonios de hoy. ¿Qué clase de compromiso vemos aquí en el caso de Ruth y de Booz? Vean, Ruth no tenía derecho a acercarse a Booz. No tenía ningún derecho. La distancia que había entre Ruth y Booz era una distancia muy grande. Pero vean, en Apocalipsis ustedes pueden ver acerca de las bodas del Cordero. ¿Cuáles serán esas bodas? Las bodas de Cristo con su iglesia. Pero ¿dónde hay más distancia? ¿Entre Booz y Ruth o entre nosotros y Cristo? Obviamente hay mucha más distancia entre nosotros y Cristo. Vean, entre Booz y Ruth había diferencia, pero pues a fin de cuentas pues no tanta que digamos. Pero ¿qué distancia hay entre Cristo y nosotros? ¿Cómo es que Cristo vino a este mundo y se une a nosotros en una relación de pacto, en una relación matrimonial? Se compromete a ser nuestro esposo, a ser nuestro Dios y a sernos su pueblo. ¿Cómo? Acuérdense que Dios se comprometió con Abraham. Pero no solamente Dios hizo un pacto con Abraham, sino también con toda su descendencia. Y antes de Abraham había hecho Dios un pacto con Adán. ¿Cómo terminaron las cosas? Dios puso su parte, pero Adán no. Después de que Adán falló en la parte que él tenía que cumplir, Dios lo desechó. ¿Qué trabajo le costaba? Dios pudo haber dicho, pues ya me salió mal bueno, pues hago otro. Tan fácil me resultó hacer un hombre como hacer otro. Pero no. Dios le prometió ser fiel a Adán a pesar de todo. Adán falló, pero Dios no falló. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros los seres humanos rompemos nuestros compromisos, pero Dios no rompe los suyos. Nosotros somos infieles, pero Dios no lo es. Yo les comentaba hace 15 días que la palabra misericordia es central en este libro y en realidad en toda la Biblia. La palabra misericordia es una palabra muy importante. Booz es un hombre misericordioso, eso lo pudo comprobar Ruth un día antes. Pero Dios quiere que pongamos nuestra atención en el carácter de Booz. No, el carácter que resalta aquí es el carácter de Dios, la misericordia de Dios para con Booz dándole esta esposa, la misericordia de Dios para con Ruth dándole este marido. El pueblo de Dios se olvida de Dios, porque había habido hambre antes en Belén, porque se habían apartado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de Belén, sigue siendo la tierra del pan. Dios no se olvida de su pacto, Dios no deja de cumplir su pacto. No me acuerdo quién habla, si Ezequiel o Jeremías o Isaías, cualquiera de esos tres habla de cómo Dios ve a los israelitas como adúlteros. Los acusa de adulterio espiritual, pero Dios se compromete con ellos. Dice, a pesar de todo eso, dice, yo voy a proveer para ustedes y les voy a mandar el Mesías. Dios envía el Mesías a un pueblo adúltero, a un pueblo que se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple con sus promesas. Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Nosotros como maridos fallamos de una manera o de otra. Dios nunca falla. ¿Se acuerdan ustedes de cuál es el tema del libro de Oseas? El tema central de ese libro es la fidelidad de Dios, precisamente. La esposa de Oseas es una mujer adúltera, pero Oseas no la repudia. Pudiendo hacerlo, no lo hace. Adultera una vez esa mujer y adultera otra vez, y él no la repudia.
Tiene todas las bases para hacerlo, pero no lo hace. A pesar de lo que su esposa le hace, Oseas sigue amándola. Y eso habla del amor de Dios, eso no habla del amor de Oseas, habla del amor de Dios. Los israelitas, a los israelitas les gustaba hablar del honor, del nombre, de la reputación de la gente. Y ven, Dios toma muy en cuenta su nombre, su reputación, su honor. ¿Qué pasaba si los israelitas caían en pecado, se alejaban de Dios y aprendían las costumbres de las naciones vecinas? ¿Qué pensarían los vecinos? Dirían, ¿qué clase de Dios tienen los israelitas que hacen lo que hacen y Dios no los castiga? ¿Por qué Dios permite que los israelitas hagan lo que hacen? Pero vean, Dios es un esposo amante, Dios es un esposo fiel. Pero entonces, como es un esposo amante y es un esposo fiel, ¿va a permitir que los israelitas hagan lo que les dé la gana? ¿Acaso Dios no va a defender su honor? ¿En dónde se desarrolla esta historia? En Belén, en el mismo lugar donde vendría a nacer el niño Jesús. Pero ¿cómo Cristo vino a nacer en Belén si Él ya sabía lo que le iban a hacer? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más bien lo mataron. ¿Qué es lo que Cristo quería para su pueblo? Pues su salvación. ¿No sabía Cristo que lo iban a matar? Pues sí. Entonces, ¿por qué vino? ¿Saben por qué vino? Porque dijo que vendría. Porque Él es fiel al pacto. Porque se lo prometió a Adán. Pasaron miles de años, pero vino. A pesar de todo. Ahora vean, Ruth buscaba a quien le protegiera. Y lo encontró a su voz. Pero viene Cristo, ¿y quién le iba a proteger a él? Él no tenía un voz que le protegiera, él no tenía un pariente cercano que le protegiera, su mismo padre le desamparó, pero vino, wow. Entonces la historia del amor entre Ruth y Boaz, en realidad en el trasfondo está el amor de Dios para con su pueblo, para con nosotros. ¿Por qué vino Cristo? En el cielo tenía el amor de Dios, la adoración de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines. Tenía las alabanzas de todos allá en el cielo. Pero dejó todo en el cielo para venir a este mundo a unirse a nosotros que somos infieles. Cristo vino al mundo porque nosotros le amábamos. Vino al mundo y se unió a nosotros porque éramos fieles. Dejó su majestad, dejó su gloria en el cielo para nacer en un establo. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Nació en Belén, pero viendo a sus padres que querían matarlo, lo llevaron a Egipto. ¿Por qué? Porque no quería competencia, el ingrato. Cristo vino a buscar y a salvar, pero su propio pueblo lo rechazó. Se entregó, se comprometió y fue capaz de morir en la cruz porque él tenía que cumplir su pacto. Y volviendo a Ruth, Ruth se arriesga. ¿Por qué se arriesgó? Se arriesgó por amor. Ella amaba a su suegra. Ella quería proteger a su suegra. Y además ella ya amaba al Dios de los israelitas. Y esto debiera enseñarnos algo a nosotros. Hermanos, ¿nosotros no nos arriesgamos por Cristo? Nosotros tenemos más motivos para amar a Cristo que Ruth para amar a vos. Entonces, si amamos a Cristo, ¿nos quedaremos con los brazos cruzados? ¿No nos arriesgaremos? ¿Nos estaremos en un lugar cómodo? ¿No nos expondremos a nada? Buscando nuestra propia comodidad. ¿Nos importa nuestra reputación? ¿Nos importa el qué dirán? Cristo, nuestro esposo celestial, nos ama. Hay veces que no correspondemos a su amor. Hay veces que nos acostamos sin haber orado.
Hay veces que nos acostamos habiendo orado una oración de 20 segundos, 30, 1 minuto, 2, y ya nos acostamos. Pero las lágrimas pueden venir a nuestros ojos cuando nos damos cuenta de que el amor de Él es muy grande, pero el nuestro es muy pequeño. A veces nuestro amor es, como decía Lutero, algo que parece odio. ¿Se acuerdan que una vez les comentaba esto? Que en una ocasión le preguntaron a Lutero que se llamaba Cristo, y él contestó, dice, a veces parece como que lo odio. Hay veces que tal vez parezca que nosotros odiamos a Cristo. Cuando una muchacha ama a su novio, nomás quiere estar con él y le habla por teléfono y a qué horas viene y ya se tardó y ahora no me trajo nada, ayer me trajo un chocolate, ahora no me trajo nada, y a todo el mundo le habla. Si nosotros amamos a Cristo, ¿cuánto deberíamos de hablar de Él? Cristo nos ama en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, en las buenas o en las malas. Cristo nos ama. Cristo no es como los esposos de este mundo. Cuando Cristo dijo que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo, Él lo dijo en serio, Él no estaba bromeando. Cristo sufrió en la cruz el rechazo de su pueblo, pero no solamente de su pueblo, Cristo sufrió el rechazo de su Padre Celestial. Cristo llevó el desprecio que nosotros deberíamos de haber llevado. Eternamente, de eterno desprecio. Cristo llevó el deshonor. Cristo llevó la vergüenza que nosotros debimos haber llevado. Cristo fue desamparado por su propio Padre. ¿Para qué? Cristo fue desamparado para que nosotros no lo fuéramos. Así es el amor de Dios. Pero el amor de los inconversos, ¿de qué depende? Depende de los sentimientos. El amor de los inconversos depende de que haya dinero. ¿Me das dinero? Te amo. Si no me das dinero, te odio. Así no es el amor de Dios. El amor de los hombres, el amor carnal, se acaba cuando vienen las canas, cuando vienen las arrugas, cuando vienen las llantas. ¿Sí? Pero así no es el amor de Dios. El amor de Dios no se echa para atrás. El amor de Dios va a hacer lo que se propuso hacer. Vean en Jeremías 32. En el versículo 38, vean el pacto. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Ay, este versículo es precioso. Pero sigan leyendo, todavía no acaba aquí todo. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Ven, ahí está el pacto. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Vean lo que está diciendo aquí el Señor. Dios no se vuelve atrás de hacernos bien. Si Él se ha comprometido a hacernos bien, Él nos hará bien, pase lo que pase, llueva o truene. Cristo pagó por este amor el mayor precio que pudo haber sido pagado. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera, esa es la medida más grande de amor. El amor de Dios que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que fuéramos perdonados y salvados. Cristo soportó en la cruz la ira de Dios. La ira de Dios que nosotros merecíamos, Él tuvo que soportarla. Para darnos el amor, ¿a quiénes? A los escogidos. Vean ustedes cómo Cristo estaba empeñado en salvarnos. Él hizo todo lo necesario para salvarnos. Todo está consumado. Él no se echó para atrás. Habiéndonos amado, nos amó hasta el fin. Cuando Ruth fue a la casa de Booz, era de noche. Estaba muy oscuro. No había lámparas como las de ahora. Y eso puede simbolizar que ella no veía claro. ¿Me explico? Fue de noche.
Yo no puedo entender por qué me dijo mi suegra que fuera a hacer esto. Pero la oscuridad que experimentó Ruth no es nada en comparación con la que Cristo experimentó. En Getsemaní Cristo dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No podía entender cómo quien le amó desde la eternidad, en ese momento le iba a aborrecer. La ira de Dios iba a ser descargada sobre él. ¿Cómo se siente un niño que es amado por su papá cuando su papá le pega por primera vez? El niño se espanta: caray, ¿y mi papá siempre me besa? Siempre, y ahora me pegó. ¿Por qué me pegó? El niño no puede entender eso. Cristo siempre fue el amado del Padre, pero cuando estaba en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sintió como que si ya no fuera su Padre. Bueno, no pensaba que hubiera dejado de hacerlo, porque le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa oscuridad de la muerte de Cristo fue una oscuridad muchísimo más grande que en la que se metió Ruth. Ruth no sabía que las cosas iban a terminar bien. Ruth se arriesgó, pero Cristo en un sentido no se arriesgó, porque él ya sabía lo que su muerte lograría, lo que su muerte produciría. Cristo no murió a ver si alguien creía en él, no. Cristo aseguró que creyéramos en él. Él nos daría la fe a los escogidos. Cristo sabía que su sacrificio terminaría muy bien. Sabía que la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada. Pero saben que esta oscuridad es el centro del Evangelio, es el corazón del Evangelio. Cristo estaba en la cruz y los cielos se oscurecieron. Ustedes lo han visto en la película Ben-Hur, cómo se oscurecen, van ahí la mamá y la hermana de Ben-Hur en medio de la oscuridad, se meten en una cueva. Pero ahí se ve algo de luz. No. Se ve cuando cae el relámpago y cuando cae un árbol. No, pero la oscuridad de Cristo fueron densas tinieblas. El sol se negó a dar su luz. Esa oscuridad habla del rechazo de Dios. O sea, para Cristo todo estaba oscuro. No entiendo. La ira de Dios se descargó sobre el Hijo Santo y perfecto. Un hijo desobediente. Si su papá le da unas nalgadas, el hijo puede pensar: me las merezco, pues desobedecí a mi papá. Pero Cristo no era el desobediente. Cristo no merecía eso. ¿Por qué tenía que soportar la ira de Dios? Cristo murió, resucitó. Lo vieron algunas mujeres. Después, algunos discípulos, todos sus discípulos después. Pero no lo habían abandonado. Unas horas antes, si ellos lo habían abandonado, Cristo se les aparece y les dice: ustedes me abandonaron, pero yo a ustedes no los he abandonado. Se les apareció para consolarlos. Es el tema que veíamos del Dios pródigo, el Dios que derrocha su amor. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Pues mereciendo la muerte, Cristo nos muestra su amor. Pero el amor de Cristo, en comparación con el de vos, nada que ver. Vos vería cosas buenas en Ruth. ¿Qué cosas buenas veía Cristo en nosotros? Vos algo ganaba casándose con Ruth. ¿Qué ganaba Cristo casándose con nosotros? Cuando vos vio a Ruth allá a sus pies, que despertó a la medianoche y vio que estaba allí ella, ¿saben qué pensó él? Dios es bueno para conmigo. Yo quería una buena esposa y ya me la trajo. Dios es bueno conmigo. Vos entendió que Ruth puso sus ojos en él, no porque fuera joven o que fuera bien parecido. Dicen algunos comentaristas que a lo mejor era muy feo, como les dije. Pero vos ves la gracia de Dios en todo esto. ¿Saben qué es lo que hace la gracia de Dios? Que va transformando nuestro carácter poco a poco. ¿Saben qué hace la gracia de Dios? Que los que éramos duros, Dios nos enseña a hablar poco a poco con amor. A muchos nos cuesta mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo decirle a mi esposa que la quiero.
Una cosa es que yo la quiera y otra cosa es que yo se lo diga. Porque un hombre puede querer a una mujer y no decírselo. Muchos hombres así son. No se lo dicen. O lo quieren a su manera. Pero yo decirle a mi esposa que la quiero y decírselo a su manera de ella, no me ha resultado fácil. Pero déjenme decírselos a todos. Yo quiero mucho a mi esposa. Y si no se lo digo, pues tendré que decirle que me perdone. La gracia de Dios nos enseña a hablar de buen modo. ¿No prometió Dios darnos un corazón de carne? ¿No prometió quitarnos el corazón de piedra? Hay inconversos, hay personas que no son cristianas, que son amables, que son cariñosos, que ven a una persona necesitada y le ayudan. Si un inconverso es así, pues ¿cómo deberíamos ser entonces los cristianos? Decimos ser cristianos y somos duros, soberbios, egoístas, mal hablados, la gente ni se nos quiere acercar. Pues ¿qué clase de cristianos somos entonces? A nuestro alrededor, hermanos, hay muchas personas que sufren. Hay muchas personas que necesitan empatía. Yo les hablaba el otro día de que hay jóvenes en situación de calle, niños, que nunca nadie les ve con buenos ojos, nunca. Y que cuando alguien se les acerca y les da una moneda, o les da una torta, o un helado, no pueden creerlo. Hay muchas personas que sufren. A esas personas que están sufriendo, ¿vamos a ir a hablarles del infierno? La forma como actúa Booz, la forma como actúa Ruth, son dignas de imitación. Dios nos las pone como para que aprendamos de ellos. Pero ¿saben también que vemos en nuestro texto? La realidad de un pariente cercano. Vean el 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Pues esto es un juramento. Descansa pues hasta la mañana. Ven, aquí Booz habla de un pariente más cercano que él. Pero si ustedes ya leyeron la historia, acuérdense que este pariente que era más cercano que Booz no quiso redimir. ¿Por qué no quiso? Por no afectar sus intereses. O sea, no quiso redimir porque salía perdiendo. A él no le importó Ruth, no, a él le importaba a él. No, mejor yo no la redimo, redímela tú. No quiso pagar el costo de redimir. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor cuesta. Cuando nosotros nos disponemos a amar, eso cuesta. El amor no es cosa de sentimientos, no es de que si tengo ganas, no, tienes que sacrificarte. El amor es sacrificio. Vean ustedes lo que le costó a nuestro Redentor el redimirnos. Vos tuvo que pagar para redimir a esta Ruth, pero nada en comparación con lo que Cristo nuestro Redentor tuvo que pagar para redimirnos. El que nos libra, el que nos rescata, el que nos salva es un verdadero pariente, un pariente de veras que es cercano. Más cercano no se podía. Dicen los falsos testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Qué quieren decir con eso? Que el Espíritu Santo es algo impersonal. Una fuerza, pues es algo impersonal. Una fuerza no es una persona. ¿Pero por qué dicen eso los testigos de Jehová? ¿Saben por qué? Porque para ellos Dios es impersonal. Vean, para los paganos, para los que sacrifican a dioses falsos, Dios es impersonal. Pero dicen eso los testigos de Jehová. ¿Saben por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen una relación personal con Dios.
creo haberles dicho alguna vez un hombre que yo conocí hace muchos años, que era bien ateo, y yo en un momento de la plática le dije que Dios era una persona. Se rió de mí y me dijo, sí, dice, pues preséntamelo. ¿Cómo puedes tú presentarle a Dios a una persona que no quiere creer en Dios? No puedes presentárselo. Vean, hay millones de personas para quien Dios es nada más una teoría, pero no es una persona. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, entendemos que Cristo es nuestro pariente y tan cercano, más que nuestros seres queridos. Los que debieran amarnos, a lo mejor no nos aman, pero Cristo nunca deja de amarnos. A veces no sentimos el amor de Cristo como otras veces, no siempre sentimos su amor igual. A veces el amor de Dios es algo que no nos cabe en el pecho. Yo no puedo entender por qué Cristo me amó y me salvó, no puedo entenderlo. Pero cuando me cae el 20 de que Él me amó y me salvó, wow, me dan ganas de brincar de gusto. La cercanía de Cristo, nuestro pariente, no es algo teórico, no es algo imaginario, no es algo real, muy real. Los inconversos, los paganos, los agnósticos, hablan de Dios, pero no lo conocen. ¿Qué dicen los musulmanes? Alá es grande, pero no conocen a Dios verdadero. Hay evangélicos que tal vez lean la Biblia, que tal vez vayan al culto, que tal vez traten de orar, pero el Dios verdadero es impersonal para ellos, no lo conocen. Ustedes saben que hay una peregrinación allá en España que le llaman el Camino de Santiago. Recorren ese camino desde el lado este hasta el lado oeste, parece que son como 900 kilómetros, ¿alguien sabe la distancia? Es una distancia que recorren los católicos de un lado de España hasta el otro. Se van por un caminito, ya tienen el camino trazado. Recorren esos kilómetros y llegan a Santiago de Compostela, que es el destino final. Hay ahí una catedral enorme, muy antigua, donde supuestamente están los restos de Santiago Apóstol, camino de Santiago Apóstol. ¿A quién van a buscar después de recorrer tantos kilómetros? Van a buscar a un Dios que no conocen. Los que vienen a la basílica vienen a buscar a un Dios que no conocen. Los que van a la Meca van a buscar a un Dios que no conocen. Pero cuando nosotros nos ponemos a orar, nos acercamos a un Dios que está bien cerquita de nosotros, que sentimos como si lo tocáramos. Esas pobres personas que van a Santiago de Compostela, cuando se van de ahí, se van peor que como llegaron. Los que vienen a la basílica se van peor que como llegaron. ¿Por qué? Porque pues ya dejaron su dinero, se van peor que como llegaron. Nosotros nos acercamos a nuestro pariente cercano, que es hueso de nuestros huesos y sangre de nuestra sangre. Cristo vino a este mundo, se hizo carne. El niño Jesús estuvo en el vientre de su madre 9 meses, como todos los niños. El niño Jesús recibió el pecho de su madre, como todos los niños. Selah, deténganse y hagan una pausa. Dios haciéndose hombre. ¿Saben ustedes que los padres primitivos de la iglesia sostuvieron largos debates? Porque decían los agnósticos de aquel tiempo que si Cristo era hombre, no podía ser Dios. Y que si era Dios, no podía ser hombre. O es Dios o es hombre. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero nosotros creemos que sí. Nuestro Salvador era Dios, pero era hombre. Dios nos salva a través de un hombre. Un hombre pecó en el paraíso y caímos. Y somos levantados por medio de otro hombre. Así tenía que ser. Nuestra salvación viene por medio de un Dios hombre. No viene por medio de Krishna, ni de Confucio, ni de Buda, ni de la Virgen María, ni de San Judas Tadeo. Nuestra salvación viene por medio del Dios hombre. Solamente hay un hombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Hagas lo que hagas, seas quien seas, si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no puedes ser salvo. No hay salvación más que en el Dios hombre, en el que murió en la cruz. Muchos creen que todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan a Dios. La Biblia no dice eso.
Esos que dicen que todas las religiones te llevan a Dios, harían más bien si dijeran lo contrario. Ninguna religión te lleva a Dios. El único que te lleva a Dios es Cristo. Solamente Él. Él es el camino, Él es la verdad. Vimos el miércoles pasado que Cristo no solamente es prominente, es preeminente. Ser prominente, pues quiere decir que sería destacado, pero Cristo no solamente es destacado, no, Él es preeminente, Él debe estar por encima de todos. O Cristo es Dios o es un mentiroso. O Cristo es nuestro Salvador o no hay salvación. A nuestro pariente cercano le costó mucho nuestra redención. Fue arrestado, lo amarraron, le castigaron con el flagelo, con el látigo, le arrancaban los pedazos de la carne. La sangre brotaba de sus espaldas, de su frente, de sus pies, de sus manos. Cristo sufrió no nada más físicamente, Cristo sufrió mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Cristo sintió lo que sentimos todos nosotros, pero muchísimo más que eso. Lo que más le dolía a Cristo era el rechazo de su Padre amado, como les dije. Cristo sufrió como nunca nadie jamás ha sufrido en este mundo. Lo que le parecía más terrible, lo que le parecía insoportable, era sufrir el rechazo de su Padre amado. Allá en el cielo tenía la complacencia de su Padre, las alabanzas de los ángeles. ¿Quién le quitaba su paz, su gozo, su felicidad? Pero todo lo sacrificó Cristo para venir al mundo. Se humilló, tomó forma de siervo. En el cielo nunca fue siervo de nadie. Pero aquel día que se convirtió en noche por las tinieblas, ¿se acuerdan cómo gritó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sentía así, lleno de angustia, abandonado. Fue desamparado, ¿para qué? Para que nosotros no lo fuéramos. Job perdió 10 hijos, perdió sus animales, perdió su salud. ¿Estaba abandonado? Dios nunca abandonó a Job. Dios parecía que estaba abandonando a Cristo, pero no podía abandonarlo. Acuérdense de lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, para ti ya no hay condenación. El día del juicio, ahí estará tal vez Satanás. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Acusador. Te va a acusar, ¿y de qué serviría que te acusara? Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, no más por eso. ¿Y quién nos puso en Cristo? Nosotros no. Cristo ama a los suyos y nada hará que Él deje de amarlos, nada. Si nos amó cuando éramos como éramos. Cristo no dijo: ay, voy a poner mi amor en ese porque ese sí es una buena persona. No, Él nos amó aunque sabía la clase de fichitas que éramos. Entonces, ¿cómo va a dejar de amarnos ahora? Nada puede separarnos del amor de Dios. Si tú has creído en Cristo, Él te ha vestido con ropas blancas. Las bodas del Cordero que vas a usar, esas ropas las vas a usar en las bodas del Cordero. Es el boleto de entrada. ¿Quién merece eso? Esta Ruth no lo merecía, nosotros menos. ¿Cómo se sentiría Ruth el día de la boda con vos? ¿Cómo nos sentiremos nosotros el día de las bodas del Cordero? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No somos justos en nosotros mismos, somos justos en Cristo. La justicia de Cristo con la que Él nos vistió, esa sí es verdadera justicia. Los cristianos somos despreciados por el mundo, pero esos seres despreciados que somos nosotros resplandeceremos como el sol el día del juicio. El universo verá a todos los creyentes. Tendrán envidia de nosotros. No esperen ustedes tener algo en las manos para ofrecerle a Dios. Dios no está esperando que le ofrezcamos algo para salvarnos. Mejor vengan ustedes y acepten lo que Él les ofrece. ¿Qué tenía esta Ruth para ofrecerle? No tenía dote.
¿Qué le iba a ofrecer a vos? Cristo es el que nos da todo. ¿Se acuerdan que llegó Ruth allí con este Boaz, con las manos vacías, pero llegó con su suegra con las manos llenas? Si ustedes vienen a Cristo, Él no les quita nada, Él los llena. Él no nos pide nada, Él nos lo da todo. Muchos no son convertidos porque piensan que van a perder algo. Yo no sé si ustedes no son salvos porque se sienten indignos del amor de Dios. A lo mejor así se sentía Ruth, indigna del amor de vos. Pero ¿quién merece el amor de Dios? Díganme, ¿quién lo merece? Ruth se arriesgó mucho, pero todo lo que ganó. Si ustedes se entregan a Cristo, no crean que se arriesgan. Sentirán que se arriesgan tal vez, pero en realidad eso no es arriesgue. Ustedes no pierden nada viniendo a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Arriesgarnos, entregarnos, abandonarnos en sus brazos. Cristo nos amó de una manera como nunca podremos entender. Que Dios nos conceda que le amemos más y más cada día. ¿Qué es lo que pide nuestro Dios de nosotros? Lo que Dios pide de nosotros no es nuestro dinero, lo que pide Dios es nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia para con nosotros, porque nos has dado cosas tan grandes, más grandes que las que vos le dio a Ruth. Eres un Dios maravilloso. ¿Cómo no amarte, Dios? Ayúdanos a amarte hoy más que ayer y mañana más que hoy. Oh, que te amemos hasta el último día de nuestras vidas, hasta que tengamos aliento en estos pulmones, que podamos amarte y reconocerte como el esposo celestial que nos amó y que dio su vida por nosotros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.